Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo obtener las diferentes formas de escribir, de expresar la ecuación de una recta. Nos referimos a la ecuación punto pendiente de la que vamos a partir, la ecuación explícita, la ecuación implícita o general, las ecuaciones paramétricas, la ecuación continua y la ecuación vectorial. Pero antes, lo que vamos a hacer es razonar qué elementos son los que tenemos que conocer de una recta para que ésta esté definida, y esto lo vamos a hacer de una forma gráfica. Si podemos dibujar una recta a partir de unos datos iniciales, entonces diremos que la recta está definida. Aquí tenéis un sistema de coordenadas, dos ejes perpendiculares, eje X, el horizontal, eje Y, el vertical. Para poder representar una recta, para poder definir una recta, necesitamos solamente conocer dos datos. Por un lado, un punto, disponer de un punto por el que pase la recta, punto A de coordenadas X sub 0 y sub 0, y necesitamos también conocer directa o indirectamente el vector director V, que tiene de componentes la componente horizontal V sub X y la componente vertical V sub Y. Deciros que un vector se representa gráficamente por una flecha y que un vector tiene tres características, que son el módulo o valor del vector, que se representa gráficamente por el tamaño de la flecha. A mayor tamaño, mayor valor, mayor módulo. La dirección sería la segunda característica, y la dirección es la recta que contiene al vector. En este caso, la recta que contiene el vector sería esta. Luego, la dirección es la característica del vector determinante para definir una recta. Y luego está el sentido, tercera característica de una magnitud vectorial, que viene marcado por la punta de la flecha. En este caso, este sentido o este sentido. En ambos casos, sea cual sea el sentido, la dirección es la misma. La recta que contiene el vector es la misma. Bien, dicho esto, vamos a poner un caso práctico donde a ver si podemos representar una recta conocido un punto y un vector director. Por ejemplo, si conocemos que la recta pasa por el punto 2, 0 y que tiene como vector director un vector definido por las componentes horizontal menos 4 y la componente vertical 5. Entonces lo que hacemos es situar el punto 2, 0, dos cuadros a la derecha. Consideramos que un cuadro vale la unidad, 0 hacia arriba. Ahí estaría el punto A, y el vector menos 4, 0. La componente horizontal tiene de valor menos 4. La componente horizontal V sub X no es más que un vector en la dirección del eje X. Como en este caso me dice que es menos, tiene valor negativo, tiene la dirección del eje X, pero en el sentido negativo, hacia la izquierda. De módulo dice que tiene 4 cuadros, 1, 2, 3 y 4. Esta será la componente horizontal, que la situamos, el origen de la componente horizontal lo situamos sobre el punto por el que ha de pasar la recta. Ahí. La componente vertical, V sub Y, será un vector que tiene la dirección del eje Y. En este caso, como tiene un valor positivo, tiene la dirección del eje Y y el sentido positivo. Y de módulo tiene 5, entonces 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros. Situamos el origen de la componente vertical sobre el extremo de la componente horizontal, de tal manera que esta componente horizontal y esta componente vertical nos definen un vector V, cuyo origen lo situamos sobre el punto del que pasa la recta, y el extremo coincidente con el extremo de la componente vertical. Ese será el vector V. Ese vector V define la recta que representamos de color azul. Esta es la recta definida por el punto A y por el vector V. Bien, entonces hemos hecho un ejercicio donde nos daban el punto por el que pasa la recta y directamente el vector V. Pero no siempre dispondremos de un vector director V dado directamente.
y pueden darnos otros datos iniciales con los que podremos lograr el vector director V. Me refiero a lo siguiente: imaginaros que nos piden representar una recta, conocido un punto por el que pasa, por ejemplo el punto 0 menos 2, y nos dicen que tiene una pendiente de menos 5 tercios. En este caso nos dan la pendiente. No nos dan el vector directamente y sí nos dan la pendiente. Tendremos que conocer lo siguiente: la pendiente, que se representa por la letra M, es igual o se define como el cociente entre la componente vertical y la componente horizontal. Pendiente M, cociente entre componente vertical y componente horizontal. Entonces, si el ejercicio se trata de representar una recta a partir de un punto y la pendiente, tenemos que la pendiente menos 5 tercios será igual componente vertical partido de componente horizontal, y por lo tanto tenemos definido el vector director, que será el componente horizontal 3, componente vertical menos 5. Luego, si nos dan la pendiente y un punto, también podemos representar la recta. Vamos a ello. El punto A, 0 menos 2, 0 de X, 2 hacia abajo. El vector V, componente horizontal 3, componente horizontal, un vector en la dirección del eje X, pero en el sentido, en este caso, positivo, puesto que tiene un valor positivo, tamaño 3, 1, 2, 3. Esta es la componente horizontal. Su origen lo colocamos sobre el punto coincidente con el punto por el que ha de pasar la recta. Componente vertical es un vector en la dirección del eje Y, pero en este caso en sentido negativo, puesto que me dice que vale menos 1, 2, 3, 4, menos 5, ahí está. Y colocamos su origen coincidente con el extremo de la componente horizontal. De esta manera tenemos definido el vector director de la recta. Origen de ese vector coincide con el origen de la componente horizontal y el extremo coincidente con el extremo de la componente vertical. Ese será el vector director definido a partir de la pendiente. La recta que definen ese punto y su pendiente será esta. Llevo un punto ahí, otro ahí. Esa es la recta definida por el punto y la pendiente. Bien, vamos a hacer otro caso donde nos den como datos de partida un punto y en vez de darnos el vector director o la pendiente, lo que nos den sea el ángulo alfa, es decir, la inclinación, el ángulo que forma la recta con el eje X. Por ejemplo, una recta que pase por el punto menos 3, 0 y que forme con el eje X un ángulo de 30 grados. Bien, efectivamente tenemos un punto, no tenemos un vector director, pero sí nos dan el ángulo alfa, en la inclinación, el ángulo que forma la recta, lo que es lo mismo, el vector, con el eje X. Vemos en esta expresión que la tangente del ángulo alfa coincide con la pendiente, es lo mismo que la pendiente. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es la tangente de 30 grados, que es raíz de 3 partido de 3. Entonces, la raíz de 3 partido de 3, como es igual a la pendiente, será componente vertical partido de componente horizontal, con lo que ya tenemos otra vez definido el vector 3 raíz de 3. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos el punto, menos 3, 0, 1, 2 y 3 a la izquierda. Y ahora el vector componente horizontal positivo y de valor 3, 1, 2, 3. Ahí colocamos su origen coincidente con el punto. Ahí. La componente vertical también positiva, entonces apunta hacia el Y positivo, de valor raíz de 3, que aproximadamente es 1,7, algo menos de 2 cuadros. Entonces, y colocamos el origen de la componente horizontal sobre el extremo de la componente. Colocamos el origen de la componente vertical sobre el extremo de la componente horizontal, ahí más o menos,
con lo cual estas dos componentes nos definen el vector director de la recta, que será este vector. La recta queda perfectamente definida porque tiene un punto y una dirección marcada por ese vector. Esta será la recta. Una recta definida a partir de un punto y la inclinación. Este ángulo, el ángulo que forma esta recta, será de 30 grados. Lo mismo, el mismo ángulo, por supuesto, que el que forma el vector director V con su componente horizontal, 30 grados. Bien, entonces ya tenemos que una recta queda definida a través de pues si conocemos como datos de partida un punto y un vector director dado directamente o indirectamente a partir de la pendiente o la inclinación del vector. Pero también una recta puede quedar definida si conocemos dos puntos. Vamos a ver, imaginaros que tenemos como datos de partida las coordenadas de un punto A, que vamos a situar por ejemplo aquí, y las coordenadas de un punto B, que vamos a situar por ejemplo aquí. ¿Estará la recta definida a partir de los puntos? Sí, puesto que la recta, puesto que esos dos puntos definen perfectamente a un vector director que situamos ahí, con origen en A y extremo en B. Si hubiera dado el sentido contrario, es decir, origen en B y extremo en A, la recta es exactamente igual. La recta queda perfectamente definida, de hecho ya la podemos dibujar. Si tenemos dos puntos, tenemos definida perfectamente una recta, puesto que conocemos el vector director. De lo que se trata ahora es de hallar las componentes. Lo que vamos a hacer ahora es hallar las componentes del vector que está definido por el punto A y B. El vector V, el vector director, que pasa por los puntos A y B. ¿Cuáles serán cómo podemos hallar las componentes? Fijaros en lo siguiente. Este valor de aquí es la coordenada x sub 0 de A. Y este valor de aquí es la coordenada de B. Este valor está a una altura ordenada de A y sub 0 y este punto está a una altura ordenada de B, y de tal manera que la componente horizontal del vector AB es esta y su valor, su módulo, su tamaño es la distancia entre estos dos puntos, que será x menos x sub 0. De tal manera que la componente vertical del vector AB será este vector y su tamaño, su módulo, será la distancia que hay entre estos dos puntos, que recordad que es este de altura y este de altura y sub 0 y menos y sub 0. Tenemos entonces que la componente horizontal v sub x es igual a x menos x sub 0 y la componente vertical v sub y es igual a y menos y sub 0. Por lo tanto, podemos escribir que el vector AB tiene de componentes horizontal x menos x sub 0 y menos y sub 0, que es la expresión analítica que nos va a permitir hallar las componentes de un vector que pasa por dos puntos, A y B conocidos. Bien, vamos a seguir trabajando este gráfico. Habíamos definido que la pendiente era la componente vertical partido de la componente horizontal v sub y partido de v sub x. Según lo que tenemos en este gráfico, la componente vertical v sub y es y menos y sub 0 y la componente horizontal es x menos x sub 0. De aquí despejamos y menos y sub 0, es decir, x menos x sub 0 pasa al otro lado multiplicando, de donde tenemos que y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Esto es lo que se conoce como la ecuación punto pendiente de una recta.
donde M es la pendiente, X sub 0 y sub 0 son las coordenadas de un punto conocido y X e Y serán las coordenadas de un punto cualquiera de la recta. Bien, vamos a repasar todo lo que hemos visto entonces hasta ahora. Una recta queda definida si conocemos un punto y su vector director. Si no tenemos el vector director, necesitamos otro dato para definir la recta, que puede ser la pendiente o la inclinación. O también podemos definir una recta si conocemos dos puntos, el punto A y el punto B, porque esos dos puntos, A y B, nos van a definir al vector director de extremo en B y origen en A. Para hallar el vector AB, utilizaremos esta expresión analítica. Y acabamos de terminar lo que hemos visto con la demostración de la ecuación punto pendiente de una recta, que será desde esta expresión será la que utilizaremos para ir obteniendo el resto de expresiones de la recta, de la ecuación de una recta. Bien. Vamos entonces a hallar la ecuación punto pendiente de una recta que pase por dos puntos. Por ejemplo, por el punto A, 2, 3 y por el punto B, 4, 7. Entonces, como hemos dicho, para dos puntos definen un vector cuyas componentes podemos hallarlas utilizando la expresión que ya habíamos demostrado anteriormente. En este caso, el vector AB podríamos haber calculado de todas maneras el vector BA, es igual. El vector AB sería 4 menos 2, que será su componente horizontal, y su componente vertical serán 7 menos 3. 7 menos 3. Por lo tanto, el vector AB está formado por las componentes horizontal 2, vertical 4 en este caso. Como habíamos comentado también, la pendiente, por lo tanto, que sigue esta expresión, será igual a componente vertical 4 entre componente horizontal 2, tiene una pendiente de 2. Por lo tanto, ya estamos en disposición de escribir la ecuación punto pendiente, donde X sub 0 y sub 0 son las coordenadas de un punto conocido y M la pendiente. Por lo tanto, en este caso, Y menos Y sub 0. Elegimos un punto cualquiera, A o B, es igual. Por ejemplo, la Y menos 3 será igual pendiente 2 por X menos X sub 0 menos 2. Esta será la ecuación punto pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Vamos a eliminar estos cálculos previos y pasamos a partir de esta ecuación punto pendiente correspondiente a la recta que pasa por los puntos A y B a hallar el resto de expresiones de la ecuación de la recta. Aquí tenemos la ecuación explícita, que como veis tiene la ordenada Y despejada. Pues bien, lo único que tenemos que hacer es, a partir de la punto pendiente, despejarla Y, con lo cual nos queda que Y es igual a 2X menos 4 más 3. Es decir, Y igual a 2X menos 1. Esta es la ecuación explícita. Muy bien, eliminamos este cálculo previo. Colocamos aquí la ecuación explícita correspondiente a esta expresión. Aquí sí que me gustaría comentaros que en la ecuación explícita, es decir, la Y despejada, el número que multiplica la X coincide siempre con el valor de la pendiente. Esto es un dato importante. Bueno, continuamos. Ahora vamos a obtener la ecuación explícita, ecuación implícita o general, esta. Como veis, todos los términos pasan a la izquierda igualados a 0. Lo que tenemos que hacer es todo a la izquierda, todos los términos a la izquierda. Partimos de la explícita. Entonces me queda menos 2X más Y más 1 igual a 0. Podríamos dejar así la ecuación explícita o todo multiplicado por menos 1 nos quedarían 2X menos Y menos 1 igual a 0. Da igual una que otra, Vamos a escoger esta misma.
Esta será entonces la ecuación implícita o general. Eliminamos este cálculo previo, donde reconocemos la A, coeficiente de la X es un 2, la B, coeficiente de la Y, que es un menos 1, y la C, término independiente, que es el menos 1. Aquí tenemos la ecuación continua. Bien, vamos a obtener la ecuación continua de la recta que pasa por A y B a partir de esta, de la ecuación punto pendiente. Voy a volver a escribirla aquí con más detalle. Y menos 3 igual, este 2 era la m, que es 2 partido de 1 por x menos 2. ¿Por qué lo escribo así? Para que os deis cuenta que este 2 es la componente vertical y este 1 es la componente horizontal, v sub x. Y como veis, en la ecuación continua tenemos y menos y sub 0 partido de v sub y. Esta v sub y que multiplica pasa al otro lado dividiendo, con lo cual tenemos que nos queda y menos 3, todo ello partido de la componente vertical del 2 es igual a x menos 2, todo ello partido de la componente horizontal v sub x 1. Esta es la ecuación continua que hemos obtenido directamente desde la ecuación punto pendiente. Esta la trasladamos para acá. Ahí la tenemos, ¿no? Ecuación continua. Y borramos este cálculo previo. Bien, ahora tenemos aquí lo que llamamos las ecuaciones paramétricas, donde vemos que aparece un parámetro t. Bien, pues simplemente lo que hacemos es, a partir de la ecuación, por ejemplo, la explícita, decimos simplemente x igual a t y sustituimos en esta expresión la x por la t. Y igual a, voy a cambiar el orden de los términos, menos 1 más 2 por t. No tiene mayor importancia, pero así vais a ver mejor la correspondencia entre esta expresión de ecuación paramétrica y la expresión paramétrica general. Esta será la ecuación, las ecuaciones paramétricas. Vamos a, con las anteriores, ponerles un recuadro. Estas son las ecuaciones paramétricas. Y las trasladamos aquí con su correspondiente. Bien, nos queda por hallar la ecuación vectorial que vamos a obtener a partir de las paramétricas. Estas paramétricas que tenemos aquí vamos a detallarlas aún más para que veáis aún más la correspondencia entre esta particular y esta general. Fijaros que aquí pone x igual a t, o lo que es lo mismo, x igual a x sub 0, que es 0, más v sub x por t más 1, coeficiente de la t es 1, por t. La y es igual a menos 1, y ya lo tengo perfectamente identificado. Este menos 1 es y sub 0, más 2, este 2 es v sub y por t. Entonces vemos que x e y es el vector posición de un punto cualquiera de la recta. Es el vector posición de un punto cualquiera, que es igual a 0 menos 1, es el vector posición de un punto conocido de la recta, más t veces el vector director de componentes 1, 2, v sub x 1, v sub y 2. Esta es la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos A23 y B47. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.